vamos a tratar un tipo de variables más, volvemos al mismo script de antes y vamos a sacar una nueva línea. Este tipo de variables son bastante, por así decirlo, similares a estas en el sentido de que guardan varias posiciones de memoria. Fijaros que el vector 3 guardaba 3 floats, o el color que guardaba 4 enteros, por así decirlo. Pues bueno, vamos a ver estas variables que son las listas. Y a ver, ojo con esto de las listas, porque en programación hay diferentes elementos de código que se pueden denominar listas, ¿vale? Yo este tipo de variables las llamo variables tipo lista por lo siguiente. Vamos a sacar una de ellas en cuestión, que es la variable force mode, ahora veremos para qué sirve, que nos va a guardar el modo de fuerza, de aplicación de fuerza a un cuerpo. Lo que nos ha pasado hasta ahora es que con lo que hemos hecho de física sin programación, lo único que teníamos era masas y fuerzas constantes. Realmente las fuerzas constantes en el motor, os recuerdo que si os venís al editor, en los componentes físicos tenéis abajo del todo un componente llamado constant force. Pues bueno, estas constant force hasta hoy se aplicaban en newtons, era así de sencillo. Lo que pasa es que vamos a ver que desde código podemos hacer que ciertos valores numéricos se apliquen como fuerzas, no solo como newtons, sino también como julios y como alguna cosita más. Esta variable, como la llamo, es un poco raro que una variable guarde un modo de fuerza, pero vamos a suponer que tenemos un arma muy extraña con diferentes tipos y compartimentos de munición y que, por así decirlo, podemos cambiar el modo de impulso de las balas, de forma que unas aceleren por newtons, otras por julios. No va a hacer falta que sepáis mucho de física, como mucho os va a hacer falta que fuerza es igual a masa por aceleración, es lo más necesario que vais a tener, pero con esto de los modos de impulso vamos a ver cómo son este tipo de variables. Las llamo listas, os decía, porque cada vez que creéis una variable de este tipo, en lugar de meter su valor mediante el teclado o arrastrando la ruletita que tenemos aquí, en estas variables se elige desde la lista qué valor coger. Aquí simplemente fijaros que internamente Unity, cuando le digamos a cierto proyectil que quiere ser empujado con 32 unidades de fuerza, la fuerza podrá ir en newtons, en julios, como un cambio de velocidad inmediato sin tener en cuenta la masa, o como un cambio de aceleración inmediata sin tener en cuenta la masa. Como esto es un poco rollete de trabajar en la práctica, va a haber una parte en la que en este trimestre vais a programar un controlador físico. Pues simplemente veréis que el hecho de que el controlador se maneje con fuerzas pues va a ir bien, porque pues la aceleración será constante, pero va a haber casos en los que queréis meter un nitro o un turbo y os interesará que la fuerza se aplique en modo impulso, en un modo en el que en lugar de dar newtons al objeto veremos que se le dan julios. Si además vais a llevarlo más allá, os puede interesar a veces modificar directamente la velocidad o la aceleración del cuerpo sin preocuparos por la masa, cosa que a veces pues bueno, puede venir bien. Como os digo, es un tipo de variable muy raro, pero que sepáis que este tipo de variables que son listas desplegables pues están aquí, y yo os voy a sacar unas cuantas de las habituales. Keycode, vamos a hacer que realmente Keycode, ahora vamos a ver que es una lista de la que podemos elegir una tecla de todo el teclado, y bueno, pues podríamos decir que ciertos scripts os dejen elegir cuál es la tecla de acción. Vamos a suponer que hacéis un script de una pistola, pues además de tener la cantidad de munición o el daño que hace la pistola, os puede interesar tener cuál es la tecla del teclado que activa el disparo. Vamos a venir un momentito al editor. Esta es otra variable de lista, como os decía. La única diferencia es que la lista que saca es muy larga, porque modos de fuerza hay 4 contados en el motor, pero teclas posibles en el teclado, si nos ponemos a movernos por esta lista de aquí, pues salen un montón. Si yo quiero poner la tecla P, le puedo pulsar la P varias veces y al final pues bueno, me recorreré la lista hasta llegar a la tecla P, que yo entiendo que es esta de aquí. Bien, otro tipo de variable más. Vale, vamos a pasar a otro tipo más de las de tipo lista, y a ver, esta es un poco también especial, es la Layer Mask. Y bueno, con máscaras hemos hecho ya cosas este trimestre pasado. Entonces, un ejemplo que os comenté hace tiempo con las máscaras de layers era que se podía hacer muy fácilmente unas gafas con visión de calor. Se puede hacer que ciertos objetos, en este caso los personajes, estén en la capa objetos calientes, y que ciertas cámaras solo rendericen la parte de los objetos calientes, de manera que la visión de infrarrojos pues la tendríamos casi hecha.
El caso es que puede haber muchos tipos de cámaras que rendericen muchos tipos de capa. ¿Qué pasaría si queremos tener un objeto? Vamos a suponer que este objeto son unas gafas y que la máscara la podamos modificar en ejecución, de manera que al mejorar nuestras gafas pues haya capas que sí que rendericen nuestra cámara. Pues bueno, estas variables layer mask vamos a ver cómo se comportan desde el editor, porque quiero que os fijéis en un parecido muy grande. Y es que si recordáis, los layers nos valían para las cámaras, puede haber cámaras que rendericen o no ciertos layers, para las luces, porque puede haber luces que iluminen o no ciertos layers, y para la física, porque puede haber objetos que interactúen a nivel físico o no con ciertos layers. Pues bien, la variable layer mask se ve así, como una lista de las layers definidas exactamente aquí arriba. Fijaros, yo tengo añadido UI vala y enemigo, y en los layers de proyecto tengo aquí UI vala y enemigo. Y no solo eso, sino que la variable cooling mask de los componentes de tipo cámara me guardan su propia variable layer mask, UI vala y enemigo, y las luces por su parte también en la cooling mask lo mismo, guardan los mismos layers. Es decir, las cámaras tienen esta variable que ya saben para qué usarla, la utilizan para renderizar o no. Las luces también tienen la variable que la usan para iluminar o no. Seremos nosotros luego en nuestro script los que tengamos que decir para qué usamos esta variable. Y yo, como os digo, pues podemos utilizarla pues para hacer que cierto proyectil atraviese o no ciertas capas, o para hacer que ciertas gafas del juego rendericen o no pues ciertas capas del proyecto. Con estas 4 que hemos definido ya, que son de tipo lista, yo creo que vamos bien. Si os parece, voy a sacar una más que yo creo que es buen momento para comentarla. Lo que pasa es que esta también es de las que son un poco raras. Y bueno, hay una variable, tipo de espacio vamos a llamarlo, una variable space, que parece que va a abarcar muchísimo esta variable, pero quiero que veáis que es una tontería. Simplemente las variables de tipo space sigue siendo otra lista más. Lo que pasa es que es una lista muy cortita, porque es una lista que solo guarda 2 posibles valores. De hecho, fijaros que el interruptor booleano que teníamos aquí era verdadero o falso. Pues el tipo de espacio este me guarda o worth o self, ¿vale? Esto de wall y self, si recordáis, aquí teníamos un control que nos dejaba ver o bien la referencia local del objeto con los ejes torcidos, o bien la referencia global del objeto con los ejes igual a los del mundo. Nos va a pasar, incluso nos pasará con las fuerzas, ahora que caigo, que habrá veces que empujemos algo con cierta fuerza, con 5 newtons o con 10, pero nos interese empujarlo hacia arriba según el mundo, o bien que nos interese empujarlo hacia arriba según el objeto. Esto, fijaos que este cilindro, la referencia hacia arriba la tiene hacia abajo. Pues bueno, va a haber casos en los que, por ejemplo, queramos eyectar un piloto de un avión. No tiene sentido que el piloto lo eyectemos así, porque con el avión boca abajo el piloto pues seguramente saldría mal parado. Lo normal sería que si el avión está cayendo en esta dirección, lo eyectemos en esta dirección. Realmente los asientos eyectores no salen hacia arriba según el mundo, salen hacia arriba según el avión, ¿vale? Así que en este caso justo el piloto saldría un poco mal parado por la dirección. Pero bueno, como os digo, son variables tipo lista que nos van a permitir pues bueno, programar un controlador y poder elegir fácilmente con una de estas variables el tipo de comportamiento, desde la tecla de acción, la máscara de interacción de objetos, el tipo de fuerza que aplica o el espacio de movimiento o el espacio en el que aplica la fuerza.